Bueno, mientras inician, muchísimas gracias a todos los asistentes. Veo que en este momento somos 32. Es un horario difícil y de verdad los felicito por el incentivo que están teniendo de mejorar los conocimientos en todo esto. Para mí es gratificante ver cómo están integrando la parte de las ciencias básicas con la parte clínica y esta es una patología top que estamos expuestos, que es subdiagnosticada, que muchas veces está mal manejada porque generalmente los pacientes o los médicos no conocen como tal esta enfermedad, entonces es una oportunidad única. Los invito a todos a que pregunten todo lo que quieran sin pena. Entonces creo que va a ser un espacio que de seguro vamos a aprender bastante. Hay mucho por decir y pues ojalá pudieran ir de pronto buscando eh, algunas cositas de Poem y algunos videitos de pronto de dilataciones endoscópicas, que yo creo que allá es donde está el futuro de toda la cirugía endoscópica en este momento. No sé si ya estamos listos para arrancar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta charla de trastornos motores primarios del esófago que hemos preparado con tanto esmero con Manuel Santiago. Esta es una patología, pues es un grupo de patologías que en los últimos años viene aumentando el interés general de la pues, comunidad médico-quirúrgica. Y pues aunque digamos que podríamos tardar toda la vida revisando cada una de las subpatologías que se desprenden de allí, pues hemos creado una presentación lo más sencilla posible para poder dar un abordaje integral a este gran tema. Espero que lo disfruten y que logremos aprender un poco acerca de este fascinante tema. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces primero vamos a tener una introducción a los trastornos motores esofágicos primarios, después vamos a pasar por el trastorno muy específico que va a ser el de la calasia, después vamos a hablar del esfínter esofágico difuso, luego vamos a hablar del esfínter esofágico inferior hipertónico, luego vamos a pasar al esófago en cascanueces y finalmente vamos a hablar de los trastornos inespecíficos. Entonces primero vamos a hablar de los trastornos motores esofágicos. Entonces, ¿qué son? Son alteraciones de los movimientos peristálticos del esófago y o de la relajación del esfínter esofágico inferior causados por alteraciones del mecanismo neuromuscular que controla estos movimientos, pues involuntarios, ¿no? Entonces, existen dos tipos principales de TME o bueno, de los trastornos motores esofágicos, que son los que afectan la orofaringe y el esfínter esofágico superior y los que afectan ya de por sí al cuerpo esofágico y al esfínter esofágico inferior. Estos últimos se dividen a su vez, bueno, pueden ser secundarios a otros procesos o afecciones del tejido conectivo y entre muchos otros, y los TM primarios, que son los que afectan directamente al peristaltismo del cuerpo esofágico, presión o el funcionamiento pues, normal del esfínter esofágico inferior. Y bueno, vale recalcar que en estos casos estas alteraciones no son secundarias pues, a otras enfermedades o condiciones. Y bueno, acá también vamos a mencionar que el tema más prevalente va a ser la enfermedad por reflujo gastrointestinal y esto pues va a ser importante porque usualmente se ha descrito que esta afección se confunde muchas veces con otros trastornos, lo que puede llevar pues a cometer algunos errores pues porque bueno, es algo importante el, el, el confundir estas afecciones, ¿no? Entonces, ahora sí, ya pasando a los trastornos motores esofágicos primarios. Entonces, estos se vuelven a clasificar en los trastornos con obstrucción en la unión esofágico-gástrica y las alteraciones del peristaltismo esofágico. Entonces, primeramente tenemos los trastornos con obstrucción en la unión esofágico-gástrica. Entonces, estos se caracterizan por una presión de relajación integrada que se escribe como PRI y así es como la encuentran en los artículos, en toda la literatura. Esta presión va a estar elevada tras la deglución. Y bueno, estos trastornos, algunos de los ejemplos, incluye la alcalacia en sus distintos tipos, que ya los mencionaremos más adelante, y que pues se caracterizan por la ausencia del peristaltismo esofágico. Y la obstrucción de la unión esófago-gástrica, en la que esta presión que les mencionaba, la PRI, está igual elevada, pero los movimientos peristálticos están normales. Y ya por otra parte, pues tenemos las alteraciones del peristaltismo esofágico, que a su vez se dividen en mayores y menores. Entonces, las mayores
es cuando hay ausencia de contractilidad esofágica, el espasmo esofágico distal, que también veremos más adelante, y el esófago hipercontráctil o también llamado cascanueces. Y pues mientras que se consideran mayores, la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmentada son consideradas trastornos menores. Y bueno, tenemos esta clasificación de Chicago, que pues tenemos primeramente la versión 3.0, que ya después se implementó la 4.0 y está básicamente lo que cambió fue lo siguiente, que incluye la inclusión, valga la redundancia, de la posición supina y erguida y maniobras manométricas provocativas, siendo los criterios más estrictos para la obstrucción del flujo de salida de la unión esofagogástrica y la inefectividad de la motilidad esofágica. Y como indicación de que la obstrucción de la unión esofágica, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil son promotores de los movimientos de relevancia clínica y pues estos pues no se han esclarecido del todo aún. Y los pacientes con obstrucción de la unión esofagogástrica y presencia de glusiones peristálticas cumplen con criterios bastante estrictos para la obstrucción del flujo de salida de la unión esofagogástrica. Y pues pueden tener características que sugieren lo siguiente: acalasia u otros patrones de peristaltismo definidos por los criterios del trastorno del peristaltismo, siendo la obstrucción del flujo de salida de la unión esofagogástrica con características espásticas, obstrucción del flujo con esófago hipercontráctil, con motilidad ineficaz o sin evidencia del peristaltismo alterado. Y bueno, ahora sí ya tenemos los parámetros valores normales del esófago que se pueden encontrar como en un individuo o paciente sano y que muchos de esos pues se encuentran gracias a la manometría. Entonces tenemos que el largo total promedio pues del esófago va a tener aproximadamente 38 milímetros, largo abdominal o la sección abdominal de este va a tener 14 milímetros. Y bueno, tenemos que el porcentaje de relajación del esfínter se va a dar entre el 95, va a tener un 95 a 100% y va a estar ubicado a 42 centímetros desde la arcada dentaria, o sea, literalmente desde la boca. Y tenemos la presión de reposo del esfínter esofágico primario de 18 milímetros, que tiene 12 a 25 milímetros de mercurio de presión. Y tenemos la presión intraluminal de reposo, que es menor a la intragástrica y tiene un valor de menos 4 milímetros de mercurio. Y por último tenemos la presión de ondas distales, que tiene entre 50 y 100 milímetros de mercurio en una duración de 2 a 4 segundos. Y pues esto está entre el 80 y 100% de ondas peristálticas. Y bueno, ya a nivel de la mitad proximal del esófago, las características son básicamente las mismas que les acabo de mencionar. Amplitud de ondas entre 100 y 100 milímetros de mercurio, entre 50 y 100 milímetros de mercurio, perdón, con duración de 2 a 4 segundos y 80 a 100% de peristalsis. Mientras que en el esfínter cricofaringeo, la presión de reposo se encuentra entre los 50 y los 120 milímetros de mercurio, con un largo de 2 a 4 centímetros y una relajación bastante rápida del 100% con el paso o si provocado por la deglución. Bueno, ahora ya pasamos a la acalasia como tal. Entonces, la acalasia es una peristalsis completa, o sea, una ausencia o disminución de los movimientos peristálticos y una parcial o completa relajación del esfínter esofágico inferior, que esto consecuentemente ¿qué va a provocar? Va a provocar un impedimento del vaciado del esófago. Entonces, estas alteraciones se dan por una alteración, valga la redundancia, de la inervación inhibitoria del músculo liso esofágico y pues también obviamente del esfínter esofágico inferior. Y pues también para ahondar un poco más, tenemos que el trastorno más reconocido y estudiado es la alcalasia. En Europa, pues su incidencia anual es de un caso por cada 100.000 habitantes, a pesar de que se ha descrito que esta patología, la alcalasia, es una enfermedad muy rara o bastante infrecuente. Y también se ha descrito que no existen estudios epidemiológicos rápido, evaluación clínica poblacionales de otros trastornos motores esofágicos, pero se estima que la incidencia de trastornos como el espasmo esofágico distal es muy similar al de la alcalasia. Y bueno, tenemos tipos o grados de alcalasia. Entonces, la alcalasia se puede clasificar en 3 tipos, principalmente, en función de la respuesta del cuerpo esofágico a la deglución. Entonces, ahí es cuando las podemos clasificar. Y en gran parte, pues, esta clasificación se da gracias a la técnica de diagnóstico, que sería, en este caso, la maniometría esofágica. Entonces, tenemos la tipo 1, que es
la acalasia clásica, que pues tiene al menos el 80% de las ondas tienen amplitud de menos de 30 milímetros de mercurio. El tipo 2, que se llama acalasia por compresión, tiene más de un 20% de ondas que presentan presonización panesofágica desde el esfínter superior al inferior y tiene un dato mayor, una presión mayor a 30 milímetros de mercurio. Y el tipo 3, que se conoce como acalasia espástica, al menos el 20% de las ondas son espásticas, que es este término espástico que ya lo he mencionado previamente, se refiere a la tensión de los músculos que están rígidos, como a la sobretensión que tienen los músculos y que se vuelven rígidos. Y pues en estas se presentan con velocidad del frente contráctil es superior al 8 centímetros por segundo. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Que se tiene el índice, bueno, aparte de eso, tenemos que para el tratamiento de la acalasia, tenemos la inyección de toxina butilínica, la dilatación neumática, la miotomía endoscópica peroral, que es el POEM, y ya más adelante les mostraremos un video, y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y la sintomatología, se me olvidó mencionarles que casi para todos esos trastornos se van a tener unos principales síntomas que van a ser la disfagia, el dolor torácico, pero pues en la alcalasia se refieren pues básicamente los mismos, con la regurgitación y con un índice de Edgar, que significa que, bueno, en este índice de Edgar se añade puntos a los 4 síntomas de la alcalasia que les acabo de mencionar y se considera efectivo si al final, a la suma de estos puntos, se obtiene 3 o menos. Entonces ahí significa que pues se va mejorando con esta patología en el paciente. Y bueno, siguiente pasamos al espasmo esofágico distal. Bueno, pero antes, qué pena, les voy a mostrar el video que les mencionaba del POEM para que entiendan mejor cómo funciona. Primer paso de POEM, elevación de la mucosa esofágica con azul de metileno y destroza el 5% con el fin de separar los planos de la mucosa y submucosa para la disección. Si quieres, antes de continuar, si quieres, yo le acabo de enviar un video a Jaime para que ustedes más o menos entiendan antes de ver esto y de seguro lo van a entender mucho más. Entonces, si quieren, de pronto compartan el Sí, señor. El POEM significa una miotomía endoscópica peroral. Hace parte de una de las técnicas quirúrgicas pues, más avanzadas que se conoce hoy en día como la cirugía del tercer espacio. Se llama tercer espacio porque normalmente se hace un espacio intragástrico o intracolónico, se forma un plano, una cavidad entre las diferentes capas del intestino y vamos a practicar diferentes tipos de cirugías. ¿Qué otro tipo de cirugía se hace en la cirugía del tercer espacio? Por ejemplo, la cirugía de obesidad, ¿sí? Las resecciones de cáncer de colon, de esófago o estómago por vía endoscópica. Hoy en día también se está haciendo el manejo de las gastroparesias, donde hace secciones muy parecidas al POEM. Se hace manejo de los divertículos de Zenker, que se conoce como el Z-POEM. Entonces creo que este es el futuro, sin lugar a dudas. Son técnicas que ya llevan desarrollo más de 15 años. Y aunque pues en este país, aunque ya tenemos bastantes expertos, creo que vamos a aprender muchísimo más todo de esto. Entonces, vean, esto es un video del Jeff Hawkins, donde les va a servir muchísimo y les va a permitir ilustrarse qué es lo que se hace de manera endoscópica, porque esto ha revolucionado mucho el manejo quirúrgico habitual, normal. Creo que tenemos un problema con el audio del video, doctor. No sé si nos quiere ir comentando pues lo que se está viendo. Claro que sí. Entonces, si quieres verlo poniendo, el objetivo de lo que están viendo ahí es que uno con un endoscopio, sabiendo previamente una manometría en dónde empieza la lesión a nivel muscular, uno hace una sección longitudinal de la mucosa.
crea un túnel, como ustedes lo están viendo ahí, entre la mucosa y la parte muscular, que es el tejido submucoso, y va avanzando. A medida que uno va llegando a la unión esofagogástrica, va a encontrar los músculos, el músculo longitudinal, el músculo circular y el músculo longitudinal. Luego que usted ya ha hecho el túnel y puede tener certeza, empieza usted a resecar la capa muscular y le hace una sección longitudinal. Aquí lo estamos viendo en la pared anterior, pero también se podría hacer en la pared posterior, o sea, la de la izquierda es la pared anterior y la de la derecha que ustedes están viendo en la pantalla en la pared posterior. El objetivo es tratar de hacer una sección completa, unos 2 a 3 centímetros por debajo. Una vez uno reseca los músculos, uno se empieza a dar cuenta de inmediato que el diámetro del esfínter esofágico inferior está completamente abierto y una vez uno termina la cirugía, le coloca unos endoclips. El paciente se hospitaliza. A los 2 días se le hace unas vías digestivas, mirando que no hay extravasación del contraste, mirando los signos vitales, se le empieza a dieta al paciente y se le da egreso. Esto ha sido completamente revolucionario. Si quieres ahora ponga el otro, el video que había colocado previamente. Segundo paso, incisión de la mucosa con triangle knife entre 15 a 20 milímetros por abordaje posterior. Tercer paso, disección del túnel submucoso usando el triangle knife, sobrepasando la unión gastroesofágica 3 a 4 centímetros hacia abajo en el cardias. Mantener una adecuada hemostasia y continuar sobre el eje de disección. Se está dando cuenta que con el bisturí va llenando tiene el túnel. Entonces la parte de arriba es la mucosa. Y ustedes la pueden ver, está la luz, adelante está el corazón. Entrando de la cavidad gástrica, ahí está pasando por la unión esofagogástrica. Cuarto paso, miotomía de las fibras circulares musculares esofágicas. Con el triangle knife, iniciando la miotomía en una longitud entre 10 centímetros proximal, manteniendo una adecuada hemostasia y sobrepasando a la unión gastroesofágica 2 a 3 centímetros hacia abajo en el cardias. Realizando cortes precisos con el fin de no perder el eje de disección. Una vez realizada la miotomía, se observa la relajación de la unión gastroesofágica y la facilidad con que ahora pasa el endoscopio al cardias. Quinto paso, cierre de la mucotomía con endoclips. Primer día, esofagograma post-POEM, en el que se observa adecuado paso del medio de contraste sin extravasación del medio, una manometría al mes en el que se observa disminución del IRP a 26 milímetros de mercurio. Muchas gracias.
Listo. Entonces, para continuar, vamos a seguir con la siguiente patología de Juan, alteración. Que sería, dame un segundo, creo que vamos a compartir otro video que es el abordaje abierto. listo, listo. Ya hablando de algo que es, ya vimos, es una patología, estamos en un módulo quirúrgico. Vamos a ver qué es lo que se hace mediante abordaje laparoscópico. Creo que igual no puedo compartir el audio, entonces si quieren nos ayuda, profe. Bueno, entonces aquí ustedes están viendo la unión esfagogástrica donde la comida, pues hay una obstrucción como tal al paso de la comida, principalmente es por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Lo que hacemos en cirugía por laparoscópico es encontrar esta unión por vía laparoscópica, hacer una incisión, encontrar esto mismo y hacer posteriormente una sección hacia longitudinal, hacia arriba y hacia abajo del músculo, de la capa muscular circular, tal cual como ustedes lo han visto en videos previos. Una vez está hecho completamente esto, se procede a hacer una fundoplicatura, coger el fondo y hacerle una fundoplicatura parcial o total a esto para evitar pues, que el reflujo de los contenidos gástricos ascienda al esófago. Eso es lo que normalmente hacemos, es el estándar mundial. Normalmente esta cirugía empezó hace muchísimos años desde la vía abierta, pero las complicaciones y el difícil abordaje hicieron que el abordaje laparoscópico sea hoy en día un estándar de manejo. Y pues hoy en día ya hay muchos estudios que están comparando el abordaje laparoscópico con el abordaje que les mostré, que es el endoscópico. Listo, continuemos. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, como les decía, para seguir, vamos a continuar con el espasmo esofágico distal, que antes se denominaba espasmo esofágico difuso, pero pues ya es lo mismo y se utiliza actualmente el espasmo esofágico distal, ese término. Entonces tenemos que se caracteriza por contracciones prematuras con contractilidad distal integral, que se denomina con esas siglas CDI, mayores a 450 milímetros de mercurio en una de cada 5 degluciones. Y estos espasmos se dividen en dos, en primarios o idiopático y secundarios, a la vez que esos dos se dividen en sintomáticos y asintomáticos. Y bueno, tenemos que para su diagnóstico vamos a tener la endoscopia, el examen de videofluoroscópico de la deglución y también, como lo hemos venido repitiendo, la manometría esofágica. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente los mismos: dolor torácico, disfagia, regurgitación, y en este caso, como les venía diciendo, pueden ser asintomáticos y pues no demuestran pues ningún síntoma. Y tratamientos, tenemos también el POM, como lo acabamos de ver, tenemos la inyección de toxibutilínica, fármacos inhibidores de bombas de protones y los analgésicos. Listo, Juan. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco del esfínter esofágico inferior hipertónico. Por favor, avanza todas las animaciones. Listo. Entonces, un esfínter esofágico inferior hipertónico se va a definir como la existencia de un tono o una presión media máxima basal del esfínter esofágico inferior que sea igual o superior a 2 desviaciones estándar a la del grupo control, o sea, más o menos, entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a decir que este es un trastorno aislado, ¿sí? Él per se no concurre con otros trastornos. Ahorita vamos a ver que cuando, digamos, hace parte de otros trastornos, configura otro tipo de patologías. Pero básicamente entonces vamos a encontrar una presión de reposo elevada, mayor a 40 milímetros de mercurio, como ya les mencioné, y esto viene acompañado de una relajación esfinteriana completa, es decir, del 100%. Claro que se presenta en esa relajación esfinteriana un número relativo, ¿sí? Dicen que puede estar entre el 75 y el 80% de la presión basal inicial. Y pues todo esto sería en respuesta a una deglución.
Como pueden ver entonces, siendo el diagnóstico casi que netamente manométrico, entonces para diagnosticarlo utilizaríamos lo que es una manometría o una manometría de alta resolución como la que podemos ver en la imagen. También se han utilizado otros estudios funcionales como el encefalograma varitado, pero pues siendo este una alteración, digamos, en las presiones del esfínter, en el encefalograma incluso podrían encontrarse hallazgos normales. Los síntomas con mayor frecuencia descritos, entonces van a ser el dolor torácico y la disfagia. Y estos dos síntomas van a mejorar generalmente tras el tratamiento. La disfagia es el síntoma más difícil de tratar de estos cuadros. Es bastante curioso que en estudios psicológicos se ha demostrado que estos pacientes muestran la existencia concomitante a los cuadros de esfínter esofágico inferior hipertónico, cuadros de ansiedad, somatización y trastornos de índole afectiva. Entonces, al igual que en otros trastornos de estas mismas índoles, la sintomatología puede mejorar tratando el trasfondo psicopatológico. En cuanto al tratamiento médico, entonces encontramos los relajantes de la musculatura lisa, antagonistas de los canales de calcio, nitritos, que pueden mejorar la sintomatología de muchos pacientes. Las inyecciones intraesfinterianas de toxina botulínica pueden ser una alternativa terapéutica en pacientes que tengan cuadros refractarios al manejo inicial, al manejo médico convencional, y queda por definir el papel de la dilatación esofágica y de la miotomía en los enfermos refractarios. Claro está entonces que, como retomando un poco de lo que dice el doctor Dínimo, pues se plantea la miotomía endoscópica peroral como el futuro para el tratamiento de estos pacientes, pero pues todavía digamos que estamos en los pasos iniciales de toda esta investigación. ¿Listo? Entonces, continuémoslo, por favor. Bueno, ahora tenemos el esófago en cascanueces o esófago en sacacorcho. Vamos a entender que este nombre se lo da la forma en la imagen, en el esofagograma varitado, que puede ser bien parecida a un cascanueces, como pueden observar en la imagen, o a un sacacorchos. La definición, entonces, el diagnóstico va a ser fundamentalmente barométrico. Vamos a definirlo como un trastorno de la motilidad esofágica que se caracteriza por la presencia de contracciones de muy grande amplitud, sin alteraciones en el peristaltismo del cuerpo esofágico. Y la relajación del esfínter esofágico inferior también está conservada. Entonces vamos a encontrar ondas peristálticas en un 90 a 100% después de las degluciones con una amplitud mayor a lo normal e incluso pueden tener una duración, está descrito que mayor a 6 segundos, es el estándar, o incluso puede ser la duración completamente normal. Y esto va a estar asociado a un esfínter esofágico inferior normal o hipertensivo. Los dos síntomas característicos entonces van a ser nuevamente el dolor torácico y la disfagia. Es un trastorno que puede cursar como asintomático. Los pacientes pueden describirlo con frecuencia como un dolor torácico que recurre y minoritariamente como pues a la sensación de disfagia, y puede estar o no asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es muy importante en cuanto al tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes. Entonces, pues ya hablamos de que el diagnóstico se establece por manometría. Si quieres, por favor, pasa a la siguiente animación. Manuel, por favor. Exacto. Entonces, en esta imagen encontramos apariciones de ondas de gran amplitud, mayores a 180 milímetros de mercurio, aunque incluso podríamos encontrar hasta de 300 milímetros de mercurio. Es una contracción violenta, dolorosa, que ocasionalmente también son de larga duración, ¿sí? Y siempre que para hablar de este cuadro es indispensable que el peristaltismo esofágico sea normal. Entonces, en cuanto al tratamiento, si quieres, por favor, continúa a la siguiente diapositiva.
anterior. A la anterior diapositiva. Para el tratamiento del esófago en cascanueces, entonces depende si tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico asociada o no. Si tenemos enfermedad de reflujo gastroesofágico asociada, entonces va a ser razonable el tratamiento inicial con inhibidores de bomba de protones, sea omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, y vamos a evitar el uso de miorelajantes, que ya los habíamos mencionado anteriormente, porque esto podría empeorar el cuadro del reflujo y por tanto la sintomatología. Cuando no existe la enfermedad de reflujo gastroesofágico o cuando aún existiendo esta enfermedad no se pueden corregir o controlar los síntomas, entonces podemos utilizar miorelajantes de la musculatura lisa, fundamentalmente nifedipino, diltiazem y nitritos como el dinitrato de isosorbide. El nifedipino está descrito a dosis de 10 a 30 miligramos por toma. Con una dosis máxima podríamos incluso disminuir la amplitud de las ondas en un 50% y esta disminución de la amplitud va a ser dosis dependiente. También hoy en día se le da mucha importancia a los tratamientos que pueden actuar como moduladores de la percepción visceral, las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, pero pues faltan ensayos controlados con fármacos como los antagonistas de la serotonina, el octiotride, etc. La dilatación del esfínter esofágico interior puede ser una alternativa terapéutica en casos no respondedores. Y por supuesto, la esofagomiotomía ampliada hasta el callado aórtico puede ser una alternativa en casos que ya definitivamente sean graves y no hayan podido ser tratados por ninguna vía. Bueno, entonces hablemos un poco de los trastornos inespecíficos. Estos trastornos, pues según las definiciones clásicas, son trastornos que, como su nombre lo indica, no encajan en las otras categorías y por ende configuran nuevas categorías por sí mismos. Como características comunes que tienen, se definen como trastornos caracterizados por hipocontracción del esófago torácico, de la porción torácica. Vamos a encontrar entonces en las manometrías un mayor porcentaje de ondas de contracción con una amplitud baja es decir, 30 milímetros de mercurio, y los vamos a encontrar asociados a reflujo gastrointestinal crónico. Dos de los más conocidos entonces va a ser la contractilidad ausente o ausencia de contractilidad, que va a estar caracterizada por una aperistalsis en un escenario en donde vamos a tener una relajación del esfínter esofágico interno normal, con una presión de relajación menor a 10 milímetros de mercurio, como podemos ver entonces en la imagen de la manometría de alta resolución, pues no hay actividad contráctil en ese esófago. Y también tenemos entonces, por otro lado, la motilidad inefectiva esofágica, que está definida como una deglución inefectiva en más de un 50%, ya sea que esa deglución sea fallida o débil. Y entonces vamos a encontrar patrones como los presentes en la manometría encontrada a nivel inferior derecho. Estos trastornos inespecíficos como tal no han encontrado un tratamiento más allá de lo sintomático. Y cuando hablo de lo sintomático me refiero sobre todo cuando son secundarios a patologías como el reflujo gastroesofágico, en donde esa falta de contractilidad se da secundario a esto, y entonces tratamos con IVP y por lo general mejora un poco los cuadros asociados a cuando son secundarios a estas patologías. Sin embargo, pues con el aumento de las tecnologías y demás, se espera que pues en poco tiempo logremos también ser capaces de tratar distintos trastornos inespecíficos de la motilidad esofágica. Y con esto entonces cierro esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y haya contribuido de alguna manera a su conocimiento sobre el tema. Y agradezco también al doctor Dínimo por sus intervenciones y por su retroalimentación respecto a la misma. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, doctor. antes de arrancar, me gustaría saber las preguntas
Y pues empezando por Manuel y con los coanfitriones de Jaime, ¿qué opinión tiene al respecto de la presentación? ¿Qué cosas de pronto creen que debemos profundizar un poco en miras pues de poder empezar a hacer una discusión? Bueno, yo felicito a ambos expositores. Creo que lograron resumir de forma, creo que casi completa o bueno, muy integral las patologías de los trastornos primarios del esófago, motores. De pronto, profe, hablar otra vez o de pronto repetir cómo es el diagnóstico, cómo abordamos, que creo que es el reto diagnóstico ahorita acá para los profesionales, cómo abordamos y diagnosticamos estas patologías en el día a día. Bueno, ahora en este módulo pues, les hago una pregunta. ¿Ustedes ya han hablado algo de manometría? ¿Saben de pronto algo de eso? No, señor, no, señor. Bueno, el problema de todo este tipo de trastornos motores es que antes no se sabía absolutamente nada de ellos. Normalmente los pacientes empezaron a consultar o porque no podían comer, ¿sí? O por dolor. Generalmente es una de las causas muy frecuentes de consulta. Cuando empezaron a mirar los científicos de cómo hacían objetivo algo definitivamente en la estructura del aparato digestivo, un esófago que es corto, que tiene varias porciones, que su localización anatómica es tan de difícil interpretación, empezaron a mirar cómo podían evaluar esa función motora. Ustedes hablaron, lo que había antes era, evidentemente, ingerir un trago de bario y tomarle unas placas a los pacientes. Sin embargo, pues eso definitivamente, cuando uno habla con los radiólogos, es de muy difícil interpretación, porque solamente es una prueba que se utiliza para mirar obstrucciones, es decir, que hay algo que esté comprimiendo la luz o que hay de pronto una estenosis. Por eso, pues, ahí el hallazgo típico del pico de gallo o los cascanueces o los otros tipos de alteraciones que ustedes pudieron ver. ¿Qué pasó? Que en el 1970 varios científicos dijeron, por ejemplo, White Jerry dijo, venga, intentemos mirar un transductor que pueda ser pasado a través de la boca, de la nariz y miremos de pronto cómo podemos mirar esas presiones. Ellos empezaron a desarrollar un catéter, pero un catéter que tenía unos electrodos muy largos, muy largos, de distancia muy larga entre ellos. Por eso los valores que estaban dando pues no eran muy fiables. En 1990, que eso fue hace muy poco, Ray Klus empezó a decir, venga, hagamos una cosa, empecemos a tratar de hacer estudios con manometría de alta resolución. Todas las imágenes que usted mostró son de alta resolución. El objetivo es colocar unos sensores y disminuirlos de espacio. Entonces, eso le permitía a los pacientes, ya normalmente los colocan entre 5 a 1 milímetro y puede poner muchísimos sensores a lo largo de la circunferencia y eso le permite a uno medir las presiones desde la parte de arriba del esfínter esofágico superior hasta la parte de abajo. Entonces, eso a nosotros nos permitió hacer una descripción temporoespacial completa de la función motora del esófago y hacer un poco más objetivo lo que antes se manejaba de una manera muy empírica. Entonces, cualquier significado clínico que pueda tener estos hallazgos manométricos, pues va a ser indispensable para tratar de aproximarse, tener una aproximación a alguna normalidad que pueda reportar la literatura. Esa pregunta que usted me está haciendo es una de las cosas que nosotros más tenemos en cuenta porque para poder interpretar bien esta manometría y poder saber qué tipo de trastorno tiene el paciente, primero tenemos que correlacionarlo con la clínica. ¿Sí? Sabemos que usted habló de enfermedades, tanto la psicosis como la depresión también pueden estar asociados a trastornos motores del esófago. Incluso cualquiera de nosotros puede tener algo de dolor o alguna cosa y puede tener un trastorno leve sin que eso sea completamente patológico. Entonces, eso nos tiene que a nosotros a llevar a correlacionar una normalidad de un examen con una correlación con unos síntomas y con el objetivo de poderle dar un tratamiento y poderle mejorar esto. Normalmente esos resultados que dan esas ondas los manda un software y ese software a uno le da unas imágenes. Eso para que ustedes lo tengan más que todo en cuenta. Y en el 2014, lo que usted está diciendo, pues se reunieron varios grupos de interés a nivel mundial y empezaron a agruparlos, ¿sí? Con el objetivo de que antes solamente se hablaba de acalasia y no acalasia. Entonces ya dijeron, venga, es que ya hay unos trastornos trastornos como tal del tubo digestivo, pueda que el esfínter esofágico inferior sí se dilata, a diferencia de la acalasia, pero pues uno no sabe si es que o el esófago no se contrae, o sea, no trabaja, y pues el problema o el problema es abajo. Entonces sí es importante tener esto en cuenta. Cuando uno tiene un trastorno motor del esófago, uno tiene que poner el contexto de que uno puede estar un paciente con una acalasia, o puede uno tener un paciente con un reflujo, o puede tener algún paciente que uno quiere pronto llevar a operar, o quiere evaluarlo como tal,
ese paciente tiene, de pronto tiene una obesidad mórbida, voy a llevarlo, pero si lo opero y él tiene un trastorno esofágico, de pronto pues no le va a ir también en la cirugía o qué tipo de cirugía le va a hacer. Entonces hay muchos usos de la manometría. De ahí que antes de empezar a hacer una inmersión en estas patologías, toca saber que sin esto definitivamente no se va a poder hacer. Y eso va desde la colocación de la sonda, cómo usted la coloca, cómo usted reinicia el equipo, cómo le hace las pruebas, cómo interpreta esto, y empiezan a hacer una cantidad de mediciones desde la parte basal y que le ha permitido a uno saber compararlas con los resultados anormales. Entonces sí es importante interpretar esto, porque cuando uno lo tiene, uno tiene que decirle al paciente si lo que siente es arriba o lo que siente es que se atora abajo. O sea, es muy diferente cuando el paciente dice, no, es que yo tengo dinofagia, o si el paciente tiene disfagia. Y ustedes yo creo que saben que la disfagia o la dinofagia son signos duros o son signos de alarma o son banderas rojas que a uno le indican la toma de estudios endoscópicos. Entonces, cuando usted tiene un paciente que está con disfagia, lo primero que usted debe hacerle es una endoscopia. ¿Listo? Si usted en la endoscopia, como lo pudo ver, usted tiene resistencia al paso de la parte del esófago al estómago, usted dice, ese paciente puede tener un esfínter esofágico inferior hipertónico. ¿Qué lo causa? Una calasia tipo 1, tipo 2, tipo 3, o una obstrucción al tracto de salida, o una hipertonía del esfínter esofágico inferior, o sea, todo lo que ustedes acaban de decir. Entonces, eso no le permite. Si no hay un cáncer, si no hay una úlcera, si no hay esofagitis, usted dice, el paciente no tiene ninguna patología intraluminal orgánica, vamos a empezar a buscarle algún trastorno motor y le pide la manometría. Normalmente uno no pide hoy en día casi los estudios varitados están en desuso, porque son muy subjetivos y ya las razones que les expliqué anteriormente. Entonces, con esos dos tipos de cosas, con la endoscopia y con la manometría, usted hace el primer abordaje de estos pacientes. Entonces, tal cual usted lo dijo, estos trastornos motores que son espásticos, o son primarios o son secundarios. Usted ya habló de los primarios. Bueno, los secundarios, el reflujo, muchas veces pequeños porcentajes de ácido porque uno tiene reflujo despierto y dormido. Entonces, de ahí que la interpretación de los síntomas que me dice el paciente con lo que yo le haga estudios va a ser importantísimo para la medicación. Usted está hablando, no, a este paciente démosle inhibidores de la bomba de protones, a este paciente coloquémosle calcioantagonistas. Cada cosa va a ser diferente. Ahora, ¿qué pasaría si este paciente tiene una esclerosis, una enfermedad sistémica, un lupus, una esclerosis sistémica? Pues estos pacientes tienen una alteración del tejido conectivo y por ende van a tener trastornos de la función motora. Por eso, de pronto, los calcioantagonistas en ellos no van a servir, por el contrario, los van a deteriorar más. ¿Sí? De pronto, los IVPs no van a servir. Entonces, sí es importante mucho correlacionar la clínica con eso. Entonces, no sé si de pronto le respondí esta pregunta, pero lo más importante es la endoscopia, la manometría, saber por qué se creó la manometría, ¿sí? Saber cuál es la función, ¿sí? Y de acuerdo a los hallazgos, usted le permite mirar, dependiendo de los valores numéricos, cómo clasifica al paciente, si es una calasia o es una obstrucción al tracto de salida, o por el contrario, tiene un desorden de la peristalsis, ¿sí? No es que los músculos de arriba y abajo estén malos, los esfínteres, sino que es que la parte muscular como tal está alterada, entonces de ahí que el tratamiento va a variar. O si por el contrario un paciente como cualquiera de nosotros puede hacer mañana pronto una manometría y tenemos algunas contracciones esofágicas inefectivas menores del 50% que pueden ser normales y nosotros vivimos completamente normal. Entonces, de ahí que es bien importante la correlación de los síntomas con eso. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si ya empezamos con las preguntas que nos han dejado en el Forms. Bueno, sí, podemos arrancar. Listo, sí, señor. Por el momento tenemos 4 preguntas. Igualmente, les recuerdo a los participantes que ahí está el link en caso de que haya alguna otra pregunta que quieran comentarnos. La primera pregunta que tenemos es, en un POEM, ¿la sección de los músculos del esófago puede generar algún trastorno adverso en la deglución del paciente? Bueno, es una pregunta muy interesante porque precisamente por eso se dio. El doctor no en Japón fue el que se idearon esta técnica, porque normalmente se hacía de la manera abierta, lo que les hablé. Uno lo hacía por la parotomía o por la paroscopia, pero posteriormente se empezaron a dar cuenta que el POEM sí mejoraba la deglución, o sea, el paciente se atragantaba menos, le daba menos dolor. Entonces, si hacían la ruptura de las fibras como tal, uno lo que esperaría es que el paciente mejore las degluciones. Ahora, no eso se trata solamente, en el pasado se decía, no es solamente que el paciente trague, sino que
Si usted le habla el esfínter esofágico inferior, se va a perder esa válvula de continencia y muchas secreciones van a ascender, o sea, secreciones gástricas van a ascender alimentos. De ahí que pues en ese momento se utilizaron las cirugías antirreflujo. Sin embargo, cuando les traje ambos ejemplos, porque en el POEM usted no hace cirugía antirreflujo. En cambio, usted en la cirugía laparoscópica debe hacerlo. Cuando usted compara a los pacientes a largo plazo, al 1, a los 2, a los 3 años, usted se da cuenta que muchos pacientes con POEM, o sea, hoy en día se sabe que menos del 30% de los pacientes, incluso series mucho menores, van a terminar haciendo reflujo. Entonces usted dice, venga, entonces de pronto hicimos mucha cirugía laparoscópica con fundoplicaturas innecesarias. Entonces es claro que el trastorno de la deglución va a alterarse, ¿sí? No va a ser completa, o sea, no va a ser normal. Desde que el paciente empieza a desarrollar los síntomas, todas las ondas, tanto primarias como secundarias, tanto efectivas como inefectivas, van a variar. ¿Qué es lo que uno busca? Mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Evitar que el paciente haga esofagitis, evitar que los pacientes hagan menor broncoaspiración. O sea, eso es lo que uno está tratando de buscar. No se va a recuperar por completo la deglución, pero sí va a mejorar en un gran porcentaje. Entonces, ahora usted puede hacer mediciones de manometrías post-POEM. Si uno se da cuenta, una relajación notable del esfínter esofágico inferior. Puede que el cuerpo, el esófago, no mejoren completamente esas contracciones efectivas, pero por lo menos le van a mejorar los síntomas al paciente. Entonces, esa pregunta que usted me hace pues, es completamente cierta. O sea, el paciente ya va a estar alterado, va a tener cambios en las contracciones primarias o secundarias, evidentemente, pero lo más importante va a ser los síntomas que el paciente, el alivio de los síntomas que el paciente va a referir. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta, pues tenemos dos veces la misma pregunta, digamos, va relacionado con lo que usted está hablando, digamos, por lo que comentó Jaime, y es que, pues, nos comentó que estas patologías son subdiagnosticadas. Como futuros médicos generales, ¿qué debemos tener en cuenta? O, pues, ya nos comentó un poco esto, pero como tal, ¿cuáles son las indicaciones que deberíamos tener en la mente? Pues para iniciar la valoración de este tipo de patologías. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo primero es la disfagia, ¿sí? La disfagia. Eso es una cosa clave. Cuando uno tiene un paciente con disfagia, pues es claro que es endoscopia y si no le ve absolutamente nada, se va a tener que llevar la manometría. Porque muchos de estos pacientes, además de la disfagia, tienen dolor. Entonces, dependiendo, desafortunadamente no con todos los alimentos les da el dolor o a veces están haciendo alguna actividad pues, inespecífica y sienten algo de malestar. Muchos pacientes lo refieren de pronto con el dolor arriba, pero el dolor torácico es una parte importante que usted después de que le estudia una patología coronaria, si una patología pulmonar, lo último que usted empieza a buscar es el esófago, pero siempre pensar en eso. Entonces, en el momento que usted dice, el paciente tiene un dolor crónico, un dolor torácico crónico, un dolor referido, que usted le ha hecho TAC, le ha hecho radiografías, le ha hecho endoscopia, usted debe pensar que te puede tener un trastorno motor ahí silente. Entonces, pedir una manometría siempre es importante. Y la disfagia, creo que es una de las cosas de alarma muchísimo para nosotros. Si uno tiene algún paciente con reflujo refractario, y después de que usted le ha dado tratamiento, con IVP a dosis altas y el paciente no mejora y usted pues, le ha descartado cualquier otra causa a través de una endoscopia, también podría pensar en una manometría y pensar en un trastorno motor del esófago. Independientemente de la severidad, uno siempre tiene como que pensar en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que son tres enfermedades que siempre toca tenerlas en mente: el estudio del dolor torácico, el estudio de la disfagia y también la enfermedad por reflujo. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿tener un POEM tiene alguna relación como factor de riesgo con las úlceras? ¿Úlceras en el esófago o en Sí, el sí, estómago? doctor, úlceras esofágicas. No, 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 no. Lo que se ha visto pues, cuando uno está está revisando los estudios a largo plazo, estos pacientes, uno normalmente ve que las complicaciones, pues a corto plazo pueden ser la lesión de la mucosa, el sangrado, el neumotórax, el neumoperitoneo es como lo más agudo. A largo plazo, estos pacientes no hacen úlceras esofágicas como tal, ¿sí?
ellos se quejan mucho de reflujo, incluso muchos pacientes, cuando la miotomía no se hace lo suficientemente larga, pueden volver a presentar síntomas. Entonces, pero como tal, las úlceras, la aparición, la realización del POEN no relaciona mucho ni favorece las úlceras esofágicas. Listo, doctor. La última pregunta que tenemos por el momento es, ¿en qué casos recomienda el uso de toxina botulínica y si su indicación tiene relación con valores específicos de la manometría? Ok. Bueno, mire, la toxina botulínica, las dilataciones neumáticas, son dos terapias que uno tiene bajo la manga y que son ampliamente utilizadas y tienen pues bastante experiencia. Las primeras, las dilataciones neumáticas, pues tienen menor eficacia en jóvenes. La respuesta es muy variable y normalmente los estudios hacen como un seguimiento a los 2 y a los 24 meses. Los pacientes que se han seguido a los 24 meses solamente tienen una tasa de respuesta entre el 60 al 80%, entonces no es una técnica que uno dice, pues que tiene pues casi de 3 pacientes, 2 ya van a estar sintomáticos. Usted dice, bueno, pues de pronto no es tan buena, tiene una tasa de perforación que es baja, del 33%. Sin embargo, el problema de las dilataciones es que pues, tiene que llevar al paciente a múltiples intervenciones para esto. Normalmente usted lo que hace, después de que dilata el balón, dependiendo de las atmósferas, es que haya endoscópicamente usted un desgarro de la capa muscular, no un desgarro transmural, es un desgarro parcial de la capa muscular y el paciente mejora. Usted normalmente hace la dilatación, vuelve a introducir el endoscopio a la cavidad y usted ve que ya no hay resistencia al paso. Y usted le empieza a hacer seguimiento a este paciente. Hay unos pacientes que esperan, hay algunas series que hablan de hacer una nueva sesión entre 8 a 12 semanas, pero eso es muy variable en los pacientes. La segunda técnica, que es la inyección de Botox, es una técnica segura, sin embargo tiene una eficacia inicial muy alta, muy similar, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, cuando usted lo utiliza en cara o en la parte muscular, las contracciones musculares, en la etapa inicial tiene una eficacia hasta el 85%. En algunas series pues no es tan alta, hablan del 60%, pero normalmente nosotros manejamos del 60 al 85%. Pero eso va limitado al tiempo y ya se sabe que va a recibir entre los 6 a 12 meses. La mitad de los pacientes van a tener síntomas nuevamente, se van a volver a obstruir, van a volver a tener dificultad para el paso del alimento, pero lo más notorio es la fibrosis que causa a nivel tisular. Entonces, cuando estos pacientes uno les ha colocado Botox a nivel endoscópico en las paredes, a nivel del músculo que causa esa relajación, lo que se ha visto es que el gran componente inflamatorio va a dificultar y va a favorecer, por ejemplo, una dilatación posterior o un POEN posterior o una miotomía de Heller posterior por la fibrosis. ¿A quienes uno utiliza hoy en día esto? Pues son pacientes pues, que tienen alto riesgo y con baja expectativa de vida. O sea, son pacientes que son ancianos, que tienen muchas comorbilidades, que usted dice, de pronto lo dilato y no le va tan bien, o no me va a aguantar una cirugía por el riesgo cardiovascular tan alto. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del POEN, que el POEN tiene un resultado inmediato del 90%, 95%, incluso los japoneses, el paciente al otro día no refiere síntomas, tiene un éxito del 100% y tiene un éxito al año del 89% o en algunas series del 81 al 89%, 95%, o sea, es muy alto. Entonces estamos ya comparando dilatación, Botox y miotomía. Entonces, pues es muy bueno, ¿no? De ahí que pues hoy en día como que se ha intentado aplicar a otras enfermedades. Yo tengo que hacerles aclaración una cosa que ustedes pues lo dijeron muy bien en esto, es que aunque la principal indicación es la calasia, ¿sí? Hoy en día se están extendiendo las aplicaciones a otros tipos de patologías, tanto como usted lo dijo, como el esfínter esofágico inferior hipertenso, hipertónico, el escroto en cascanueces. O sea, no es el caso ideal, pero después de que usted le ha hecho todos los estudios a estos pacientes, y si usted tiene, por ejemplo, un estómago en cascanueces segmentario o limitado solamente a la parte distal del esófago, los pacientes podrían mejorarse. Pero usted tiene que saber que es que hay un daño intrínseco como tal del músculo, de la pared muscular. Entonces puede que el POEN no lo mejore. Entonces llevar a una cirugía endoscópica a un paciente de estos, que es una cirugía grande, que es una cirugía que puede tener complicaciones y que no va a tener los resultados esperados, pues uno como que a veces prefiere manejarlos de pronto médicamente.
Entonces sí es importante tener en cuenta eso, porque muchas veces el dolor se sobreestima. Entonces usted termina haciendo cirugías de pronto en pacientes que no lo necesitan. Con respecto al reflujo, es una cosa bien interesante saber que uno dice, venga, pero si el esfínter esofágico inferior está hipertónico, ¿por qué paradójicamente ascienden, ¿sí?, los contenidos ácidos al esófago? O sea, porque el paciente se queja de reflujo cuando no debería tenerlo. Entonces, es una de las cosas que toca tener en cuenta, y se ha visto que hasta el 23% de los pacientes con reflujo pueden estar, hasta el 23% de los pacientes que tienen acalasia o esfínter esofágico hipertónico pueden tener reflujo, porque hay unas dilataciones, hay unas relajaciones esporádicas e intermitentes que pueda que estén aumentadas, y eso favorece que aumente el número de episodios de ácido, ascienda al esófago, y es la hipertonía lo que evita como tal la eliminación o la depuración de ese ácido. Entonces, uno no sabe cuál es esa razón, ¿sí? Puede que esa relajación transitoria le permita ese reflujo de ácido, pero esa presión elevada impide que se depure. Entonces, de ahí que pueden ser los síntomas de los pacientes y tienen que ser muy bien manejados. ¿Qué otra pregunta tiene? Pues por ahora no hay más preguntas, profe. No me queda más entonces que agradecerle nuevamente por aceptar mi invitación, por estar acá con nosotros hoy y dedicarnos este espacio de su tiempo. A Manuel y a Juan felicitarlos. También fue una exposición muy completa y me gusta mucho lo que hemos venido haciendo en este eje académico. Entonces, nada, feliz noche para todos. Nuevamente, gracias, profe. Un abrazo para todos y feliz noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 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 Hasta luego.